Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo para todos ustedes a través de Canal 11 de Punta del Este, recibiendo al doctor Eric Nadruz. Como les decíamos, con él hemos hablado sobre terapia hiperbárica. Bienvenido, doctor, una vez más a la mañana del 11. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora el tema de las intoxicaciones con monóxido de carbono, algo que vemos habitualmente por cuestiones vinculadas a la calefacción o utilizamos elementos que no están en condiciones o los mal utilizamos o está todo bien, pero como queremos estar calentito, dejamos todo cerrado y no ventilamos bien. Es un problema grave que está afectando todos los inviernos, pero parecería que este particularmente, además se da con ese entorno de infecciones respiratorias en auge. Digo, es todo un problema, ¿no? ¿Y cómo se condice esto con algún tratamiento en la cámara hiperbárica? Bien, sí, como lo decías tú, Marcelo, es realmente así. En invierno es donde vemos más esta cantidad de casos de intoxicados por monóxido de carbono. Un poco porque en la casa utilizan diferentes medios de calentarse, de calefaccionarse, y a veces estos medios son los que provocan esta intoxicación. Y sí, viene de la mano un poco también de los pacientes que tenemos con infecciones respiratorias, que estamos teniendo también un récord de este tipo de pacientes. En Maldonado justo es un lugar donde hay un montón de pacientes intoxicados con monóxido de carbono. Generalmente tenemos el récord del país de intoxicados y de fallecidos por monóxido de carbono, así que es importante ese número. Y bueno, la semana pasada comenzamos a tratar pacientes de Sanatorio Mautone, que hicimos convenio en la clínica de medicina hiperbárica aquí en Punta del Este, y ya tuvimos 2 pacientes intoxicados y por suerte los pudimos tratar y de forma muy exitosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque no es por falta de información que uno de repente incurre en ese tipo de cosas que ponen en riesgo nuestra salud. Estamos todo el tiempo escuchando recomendaciones de bomberos, comerciales que hay en la televisión, en campañas de interés general. Nosotros acá en la mañana del 11 permanentemente estamos hablando con entrevistados, con informes, con móviles de qué es lo que pasa, cuáles son las recomendaciones y sin embargo parecería como que uno le hablara a la pared, como se decía antes. Bueno, un poco a veces sí pasa que se dan las recomendaciones, pero la gente no lo aplica en su casa. Entonces, por más que lo escuchen y lo entiendan, a veces no lo aplican en su propio domicilio. Es importante saber que el monóxido de carbono se genera principalmente por lo que se llama combustión incompleta de carbono, y no solamente es que se apaga la estufa y se intoxica, eso es principalmente por lo que es la combustión de los gases. O sea, cuando la estufa, por ejemplo, de gas está prendida durante mucho tiempo en un ambiente cerrado, se consume el oxígeno y esa combustión de gases es lo que empieza a ocupar el lugar de oxígeno de la habitación y el paciente se empieza a intoxicar, ¿no? Empieza a bajar mucho lo que llamamos hipoxemia, o sea, baja el oxígeno en sangre de la persona y empieza a ocupar ese lugar el monóxido de carbono, ¿sí? Y eso es lo que genera los síntomas, las complicaciones, tanto neurológicas como cardíacas, y puede llegar al fallecimiento del paciente, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que debemos utilizar? Porque uno dice, bueno, pero no voy a prender la estufa y voy a abrir la ventana, porque me parece que no solamente estoy desperdiciando el combustible que estoy utilizando, sino que además no voy a lograr el objetivo que es calefaccionar el ambiente. Exacto. Bueno, pero sí se puede abrir durante pequeños lapsos de tiempo la ventana para oxigenar la habitación. Si tienen un calefón a gas y está dentro del domicilio, que lo ideal es que esté fuera del domicilio para que no combustione los gases dentro del ambiente cerrado. Ventilar el baño cuando uno se va a bañar. Bueno, esas pequeñas cosas que van a hacer cambios importantes a la hora de cambiar el oxígeno que hay en la habitación, ¿no? Que cuando se cambia por monóxido de carbono uno empieza a inhalar ese gas que tiene la característica de ser inoloro, incoloro, insaboro. Entonces es un asesino silencioso, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta que cae inconsciente, o si está durmiendo sigue descansando y bueno, y no se despierta, o puede generar ciertos problemas neurológicos muy importantes, ¿no? Que se despierte y se empieza a sentir mareado, puede tener un síncope, náuseas, mareos, y luego elementos más complejos como infartos cerebrales, que eso lo vemos en la clínica luego cuando llega el paciente ya al sanatorio, ¿no? Sí, que muchas veces dejamos el elemento de calefacción encendido durante la noche, que Exacto. es un error, porque ahí perdemos el control, se consume el oxígeno y cuando empezamos a inhalar ese monóxido de carbono, bueno, nos empezamos a intoxicar sin darnos cuenta, como vos decís, te acostaste a dormir y no te despertaste más. Ha habido varios casos, lamentablemente, en nuestro país de estas características, y además que también usamos, bueno, la estufita o el meme para calentarnos nosotros, para secar la ropa que no la podemos secar porque hay una humedad horrible, aprovechamos si tenemos el agua del mate caliente o aprovechamos a, no sé, entibiar cualquier otra cosa, entonces le damos un multiuso y de repente nos cebamos en que la nobleza de la estufita o del calefactor y tenemos problemas enormes, ¿no? ¿Cuáles han sido los cuadros que presentaron estos pacientes? Tuvimos 2 la semana pasada, una nena chica de 7 años
que se intoxicó con monóxido de carbono a punto de partida, estaba encerrada en el baño mientras estaba bañando, luego de una ducha. Ahí tiene un síncope, una pérdida de conocimiento de breve duración. El papá la levanta y así como está con los ojos abiertos, la lleva inconsciente al sanatorio y bueno, empezamos a trabajar, se estabiliza el paciente, inmediatamente concurre esto fue en la noche, en la madrugada, concurre a la clínica, abrimos la clínica, le hacemos la terapia y en una hora ya el paciente recuperó lo neurológico, no tenía más mareos, cefalea y lo más importante también la carboximoglobina, que es la medición del monóxido de carbono en sangre, que tenía 42%, terminó la terapia con 0,6%, que lo normal es hasta 2% en las personas normales, ¿no? Qué susto, imagino, para esa familia. Sin duda, pobre padre estaba ahí sin dormir. Igual es importante saber que puede tener efectos, complicaciones más a largo plazo. Se ven muchas complicaciones al día 4 después de la intoxicación. Incluso pueden llegar a tener complicaciones hasta 5 semanas posteriores a la intoxicación. Y ahí está donde es importante hacer el tratamiento en una primera instancia, en las primeras 6 a 12 horas. Si se puede realizar entre las primeras 6 horas es como lo ideal para evitar lo que son los infartos cerebrales principalmente, que se dan a punto de partida de la hipoxia que sufre ese paciente en ese momento por la intoxicación, ¿no? Ahora, acá existe la alternativa de la clínica de ustedes, en este caso otra vez puntualmente un convenio con el Sanatorio San Mautone, pero no es algo que tenga un alcance general y masivo a toda la población, es decir, todos somos pasibles de intoxicarnos porque todos usamos sistemas de calefacción en nuestras casas, pero no todos podemos acceder de repente a un tratamiento hiperbárico. ¿Cómo hacemos con ese universo de personas? Hoy día es una pauta como tratamiento porque es lo único que mejora que saca el monóxido de carbono de la sangre. Entonces, hoy día cualquier paciente que es intoxicado y no tiene convenio con nosotros va a ir igual al Hospital Militar en Montevideo, donde se le va a realizar la terapia. O sea, la terapia se le va a realizar igual al paciente porque es una pauta médica y es lo que trata el paciente. Lo único que acá, al tener la clínica tan cerca, Sanatorio Mautone hizo convenio con nosotros porque estamos a 5 minutos de comenzar la terapia. Entonces, eso es muy importante. Y esta semana, el jueves, me reúno con Sanatorio Canterí, con dirección técnica, para también hacer convenio con Canterí, para que los dos sanatorios importantes también de la región puedan tener rápidamente el tratamiento para sus pacientes, ¿no? ¿Se puede pensar en algún momento en un acuerdo con Salud Pública? Y lo que pasa es que ya tiene acuerdo con el Hospital Militar. Con el Hospital Militar. Y bueno, demora 2 horas en el tema de la enviarlo. distancia, el tiempo en esas situaciones es valiosísimo, ¿no? Es valioso, pero bueno, como son 2 horas hasta Montevideo, generalmente es como que se va a llegar dentro de las 6 horas. En el caso que no se cumpla, bueno, podría tener como otra opción también la clínica, ¿no? Y esas 2 horas, digo, el paciente que va ventilado mecánicamente. Generalmente se estabiliza el paciente para que vaya en las mejores condiciones posibles y van en una ambulancia especializada, ¿no? Con médico, enfermero. Aquí en la clínica también van en ambulancia especializada, ¿no? Y ahí lo espera el equipo médico, los técnicos y todo para que se lleve todo de acuerdo a lo pautado y que el paciente no tenga complicaciones. ¿Hay alguna explicación más allá de las estadísticas, pero desde el punto de vista médico, profesional, de por qué Maldonado pica en punta, digamos, en casos de este tipo? Y es complejo. Seguramente sea porque en Maldonado utilizamos mucho la estufa a gas y también los calefones a gas dentro de los domicilios. Una temporada donde todas las personas compraban el calefón y lo ponían dentro de su casa. Eso fue como la mayor complicación que tenemos. Luego en las estufas de leña también se puede ver cuando tiene un mal tiraje o cuando no tiene una buena ventilación, también pueden generar esta complicación que es el aumento de monóxido de carbono dentro del hogar. Esas son como las 12 explicaciones, ¿no? En Montevideo utilizan mucho gas, pero por tuberías principalmente, entonces no se ve tanto como acá. Y bueno, se ve en todos lados, ¿no? Pero aquí es como que tenemos el récord y lo vemos en el militar que mandamos pacientes a veces 2 o 3 veces por día en ambulancias, ¿no? Para allá. Ahora esto también le aliviamos un poco el trabajo al hospital militar, pero bueno, la idea es que podamos tener los resultados más rápidos, más corto plazo y que el paciente tenga menos secuelas en la evolución, ¿no? Y hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente el tema de utilizar una estufa de cualquier tipo y ventilar el ambiente, como decía el doctor Nadruz, sino también, por ejemplo, a la hora del uso de las estufas a leña, hacerle un correcto mantenimiento. Exacto. Porque muchas veces lo que hacemos es echar leña desde abril y hasta septiembre, echamos leña y prendemos fuego, echamos leña y prendemos fuego y metemos piña y usamos leña de pino que tiene mucha resina y que se va obstruyendo la chimenea, entonces no hace el tiraje correcto y tira humo para adentro y de repente no nos damos cuenta, te ha pasado de repente que entras a un lugar y sentís el olor a la estufa a leña, la ropa queda impregnada, eso es porque no hay una buena combustión. Entonces tenemos que también, de repente en verano, que estamos en modo verano y en modo playa,
tomar las precauciones y decir, bueno, voy a aprovechar a limpiar la estufa, porque después en el invierno me puede traer consecuencias directamente mortales, porque no es que tiene, bueno, me quedará la ropa con humo, toda la casa empercudida. Tiene riesgo nuestras vidas. Exacto, y tal vez así que esto afecta a familias, ¿no? Nos ha pasado a tener familias realmente muy complicadas, ¿no? Y algunos fallecidos, y bueno, es complejo la situación porque atendemos a familias completas, ¿no? A papá, Claro. a la mamá, a los nenes, ¿no? Porque están todos en el mismo ambiente y a veces tienen complicaciones neurológicas severas, ¿no? Entonces es algo importante, principalmente lo que más importa es el tiempo al que acude a esta terapia y como te decía antes, se debe porque hay una hipoxia a nivel de la sangre y eso genera como si fuese un infarto, genera poca distribución de oxígeno hacia los tejidos y eso da secuelas importantes, neurológicas, cardíacas. Por eso los síntomas más importantes son la somnolencia, que es como que esté más, el paciente más aturdido, que no sepa dónde se encuentra, confusión, mareos, náuseas, síncopes, pérdida de conocimiento, ¿no? Son los síntomas más frecuentes que encontramos. ¿Sí? Y luego ya más complejos como parálisis motoras, sensitivas, son pacientes más complejos, ¿no? Y bueno, los pacientes que le hicimos terapia, le hicimos resonancia nuclear magnética, que por suerte salió normal, la carboxiemoglobina, que es la dosificación del monóxido de carbono en sangre, luego de la terapia vino bien, y los pacientes están ambos asintomáticos, que eso es importantísimo, ¿no? Claro, todo eso que nos anestesia, nos aletarga en las reacciones, nos adormece y todo eso juega a favor de lo que es la rápida intoxicación y el poder quedar en un estado, yo no sé si irrecuperable, pero ya más grave o con posibilidades de tener secuelas. ¿Hay alguna contraindicación en el tratamiento hiperbárico? Sí, tenemos un par de contraindicaciones, como por ejemplo lo son que el paciente haya tenido un neumotórax previamente o en los últimos 6 meses, esos pacientes no se puede realizar. Neumotórax, producto de un accidente. Sí, por ejemplo, puede ser traumático o espontáneo. Ajá. El traumático es el que tuvo un accidente, por ejemplo, en moto y le colapsó un pulmón. Esos pacientes, como va a un lugar donde hay mucha presión por fuera, le puede reproducir el neumotórax, por lo que en esos pacientes no podemos realizarla. Y ahí damos otras terapias como oxígeno alto flujo de los sanatorios o ingreso a CTI, que le pongan oxígeno a mayor flujo para que puedan por lo menos lavar un poco el dióxido de carbono. Pero bueno, no se puede realizar en esos pacientes. En los pacientes que tienen mucha fobia a lugares cerrados, que habría que dormir el paciente para poder hacerlo, porque a veces es difícil ingresar a lo que es la cámara hiperbárica, porque es una cámara, es cerrado, pese a que tiene ventanas, si uno ve para afuera uno se puede sentir como claustrofobia. Y también, si te decía, el neumotórax traumático, pero también el espontáneo, el que tiene lo que llamamos bullas, que son como globitos dentro del pulmón, que pueden explotar y al explotar generan neumotórax y también a esos pacientes le puede volver a generar lo mismo, ¿no? La verdad, muy interesante y además en estos momentos donde este tipo de información es fundamental. Hay miles de personas que están mirando este programa en este momento y más otro tanto que lo ven en la reiteración. Es muy importante lo que nos aporta el doctor Nadruz para tomar las precauciones y evitar, a ver si nos podemos bajar de ese ranking, que no es para nada alentador, de que Maldonado como departamento tenga tantos casos de contaminación por monóxido de carbono. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Marcelo. Un placer. Igualmente. Gracias. Tenemos que ir con nuestro móvil. Nos está llamando Laura y Marcelo. Tienen información para ustedes. Adelante, Laura, por favor. Gracias, Marce. Bueno, te lo comentaba anteriormente. Nos vinimos hasta Cerema para ver qué había pasado con aquella campaña solidaria del Dorado, que tenía un objetivo por cumplir y que, por lo que pudimos ver, se cumplió. Raquel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, gratamente agradecida con los clientes porque, bueno, llegamos, nos habíamos propuesto 1 millón, ¿no? Y bueno, y lo superamos. Y como broma le decía, le envié un audio a Gustavo diciéndole que habíamos llegado a nuestro primer millón. Pero bueno, sí, muy agradecida con los clientes que son los que hacen posible esta colaboración. El Dorado solo articula, digamos, y bueno, y tenemos un excelente trabajo de nuestros equipos de caja y nuestras gerencias que hacen también que este trabajito de hormiga diario permita completar esta cifra, ¿no? Raquel, vamos a movernos un pasito más para adelante solamente por un instante porque hay un paciente que quiere pasar y nosotros estamos interrumpiendo acá las disculpas del caso. Esto es seña de que estamos en vivo también, Marce, pero no lo podíamos dejar esperando más. Ahora sí, seguimos. Raquel, una campaña esta del Dorado
que nos tiene como mal acostumbrados, te diré, porque cuando el Dorado pone el ojo en determinado lugar, sabemos que esa campaña va a dar frutos, y bueno, y esto cuando ustedes dijeron 1 millón ya sabíamos que se iba a lograr, porque ponen esa impronta tanto desde la línea de caja como los clientes, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros tenemos la esperanza de que suceda, pero la verdad es que confiamos muchísimo en nuestros clientes, ¿no? Confiamos mucho en que cada una de las propuestas que hacemos, bueno, se suman y confían en nosotros. Pero yo creo que tiene que ver con esto, de confiar en que la organización que nosotros escogemos va a hacer lo que dice que va a hacer con el dinero, ¿no? Y eso, bueno, es confianza para mí, ¿no? Y es lo que realmente agradecemos, ¿no? Porque, bueno, las confianzas se construyen, pero bueno, es eso para mí, ¿no? Así que, nada. Claro que sí. Y hablamos de más de 1 millón. Y él está acá, agarradito al cheque. Gustavo Bordagaray. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día para ti, para el equipo y a la audiencia, sin duda. Bueno, sí, muy contentos, muy felices y sobre todo agradecidos, como lo dijimos anteriormente, muy agradecidos con los ciudadanos que colaboraron, muy agradecidos con la empresa El Dorado, que le pone mucho esfuerzo y mucho pulmón a esta tarea, que no olviden que es una tarea 1 a 1. Es una tarea 1 a 1 de recaudación, así como nosotros también tenemos una tarea de rehabilitación que es 1 a 1, un técnico, un paciente. Entonces, ese esfuerzo en un corto tiempo demuestra un gran compromiso y eso es muy importante destacar y sobre todo de agradecer. Claro, pues son campañas cortitas, además, es lo que siempre recalca Raquel y El Dorado. Son campañas cortitas, concretas, para lograr ese objetivo puntual. Y bueno, nada más y nada menos que 1.112.762. ¿Qué te parece, Gustavo? Sí, esto va a ser muy bien utilizado. Muy bien, a nosotros nos viene muy bien, sobre todo ya lo habíamos manifestado en entrevistas anteriores, tenemos pendiente todavía la reparación de los gimnasios, específicamente del piso, y también temas de humedades, entradas de agua cuando llueve, y también la reparación de fachadas, que son todas normas que tienen que ver con la seguridad y el aspecto también del centro, ¿no? Nosotros, si te parece, Marce, vamos a volver contigo, pero en un ratito nada más vamos a mostrarles parte de lo que hay que reparar, porque siempre hacemos la nota, contamos, hay que reparar el piso del gimnasio, esto, aquello, pero ustedes no lo ven en casa. Entonces, la idea es volver contigo y en un ratito nada más reencontrarnos para que Gustavo nos cuente, nos muestre qué son esas pequeñas cosas que hay que reparar y que suman un montón y que, bueno, este millón, ¿sabes cómo viene? De maravilla. Así que, Gustavo, si te parece, sí, recorremos ahora en un ratito. Perfectamente, estamos a las órdenes y es importante que la gente pueda ver. Nada mejor que ver. Tal cual. Raquel, muchísimas gracias y nos reencontramos en la próxima campaña, que seguro ya hay algo en mente. Sí, seguro, estamos trabajando ya para la próxima campaña, mezclado con la fiesta del Día de los Niños, que se hacen este año en 25 o 26 localidades, pero bueno, seguro que nos veremos pronto. Gracias. Claro que sí. Te puedo agregar algo más. Simultáneamente con este periodo, también estamos haciendo talleres en las sucursales del Dorado con nuestro equipo. Concurre un fisioterapeuta y un licenciado de terapia ocupacional para mostrar en vivo y en directo a los propios funcionarios hacer de pacientes y percibir cuáles son las dificultades de barreras arquitectónicas, cómo se ve una góndola desde una silla de rueda, cómo se ve una caja, cómo ir a pedir una fiambrería que en general tiene un mostrador alto. Es decir, estamos haciendo un trabajo silencioso hasta ahora, que lo comunico, y que lo vamos a seguir manteniendo con El Dorado. Y por eso también es el compromiso, ¿no?, de toda la línea de caja y de todos los funcionarios a la hora de llevar adelante esta campaña, porque conocen el lugar, porque viven de alguna manera la experiencia que vive una persona con discapacidad, y bueno, hace que uno también se comprometa. Así que están muy buenos esos talleres. Desarrollar la empatía, que Exactamente. se necesita mucho en esto. Tal cual. Marce, ¿te parece? Volvemos contigo en un ratito nada más y nos reencontramos. Sí, impecable, Laura. Bueno, lo que sea Gustavo Bortagaray es tal cual, ¿no? Esas cuestiones que de repente no nos damos cuenta, no valoramos, porque estamos acostumbrados a ser normales, que no tengamos ningún tipo de discapacidad, ¿no? Aunque tenemos muchas discapacidades, los normales, pero pasan desapercibidas o nos hacemos los distraídos, y que de repente no nos ponemos en el lugar de esas personas, ¿no? Que desde una silla de ruedas hacen uso de la vida cotidiana en
condiciones inferiores a nosotros los normales o los completos, ¿no? Los que no tenemos discapacidades físicas por lo menos. Es realmente algo muy generoso el pensar con esa mirada, con esa cabeza y actuar en consecuencia. Y ni que hablar que es importante ver, como siempre en este tipo de campañas solidarias, públicas, de generosidad y de confianza de la gente, que se vea en qué se va a invertir, dónde es que se está necesitando invertir dinero, qué es lo que está roto, el pay-per-view, ¿no? Yo pago para ver. Y me gusta que el dinero que yo aporto desinteresadamente y de manera generosa, pero bueno, me gusta ver, qué lindo pensar que esto quedó pintado gracias a yo aporté un granito de arena en una campaña, o construyeron esta habitación, o contrataron a tal profesional, o arreglaron tal otra cosa por una campaña en la que yo colaboré también. Está bueno que se muestre y eso es lo que va a hacer Cerema. Hacemos la pausa a las 11:29, ya venimos.